Tehuacán. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, yo le doy gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por todo lo que va a hacer. ¿Cuántos están contentos? Mira, cuando nomás por contexto, cuando miramos videos como estos, me traen a memoria. Yo viví 5 años cuando era niño, 8. Mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años. Viví en la calle por 5 años, entre 8 y 13 años. Y cuando miro estos videos y miro a estos niños, me traen a memoria de qué tan bueno ha sido Dios. Porque te digo, en primer lugar, lo que tú ves hoy en día no es que yo tenga una gran sabiduría. Simplemente Dios ha sido bueno conmigo. Es la única palabra que yo puedo decir contigo. Dios me ha bendecido y Dios me ha dado una gran mujer que ora por mí, que me cuida y me protege y me ama. Y te puedo decir que me ama sin condición. Y Dios me ha bendecido con una gran mujer. Y de la misma manera también he podido experimentar lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio con nuestros hijos. Y lo único que me llega a memoria es la gratitud. Cuando yo llegué a esta iglesia, de verdad llegamos en un muy mal estado como matrimonio y como familia. Pero como decía Jerry, el pastor Jerry decía, no me digas que Dios no lo puede hacer. Pero yo te puedo decir, yo soy testigo de los milagros que Dios ha hecho, ¿no? Y yo te lo decimos, muchos conocen nuestro testimonio, mi esposa y mío. Pero en primer lugar, esa niña que ves allí sirviendo es un milagro. Y el darle una hermana como la que está aquí es un milagro. Pero nosotros igual nos habían dicho tantas cosas, pero ¿sabes qué? Nosotros miramos lo que Dios ha hecho en ella, porque ella no debería de estar allí. Los doctores decían que ella iba a vivir en un hospital. Pero como dicen, Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Amén. Bueno, me dijo el pastor que podíamos estar aquí hasta las 7, así que voy a llevármela tranquila. Ya ordenamos comida para se llama la palabra de Dios. La semana pasada el pastor Jonathan decía en Mateo 16:19, decía, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se recuerdan de ese versículo? Dice, y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y él decía que teníamos que tener las llaves correctas. Y una de las cosas que él decía es que una llave para poder recibir es que tenemos que dar. Ahora yo te digo, ¿cuál es el versículo favorito de un boxeador? Es mejor dar que recibir. Amén. Si no, pregúntenle al Santo Dios. Yo te iba a decir, pregúntenle al pastor. Eso me lo enseñó el pastor Osvaldo, Yo sé. Y yo creo que sí, que es mejor dar que recibir. Mira, nosotros podemos darte testimonio de todo lo que Dios ha hecho, pero yo te puedo asegurar una cosa: como yo estoy ahorita, no es como yo llegué a esta iglesia. Y no es por mí, es porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dile al que está a un lado tuyo, nuestro Dios es fiel. Mateo 6:21, no lo busques, dice, porque donde está tu tesoro,
allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, también allí está tu corazón. Yo te pregunto, ¿dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro hoy en día? Está tu tesoro, tal vez es tu empleo. Y tal vez como tu empleo es algo tan importante para ahí, entonces ahí también está tu corazón. Pero yo quiero invitarte y exhortarte a que pongas tu corazón en Jesús, tu tesoro en Jesús, para que sea Él el más importante, para que tu pasión esté en Él. Y yo quiero declarar que tú eres una iglesia donde nosotros ponemos nuestro tesoro en Cristo, que Él representa lo más importante para nosotros. Amén. Amén. Porque una de las cosas que yo puedo decir es que nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios opera a través de la fe, ¿sabes? Y dice en Hebreos que la fe es la certeza de las cosas que no podemos ver, pero dice que es la convicción de las cosas que esperamos, ¿correcto? Y yo te pregunto, ¿sabes cuál es el enemigo más grande de la fe? Lo que puedes ver. Porque si tú ves y tú miras, yo me imagino mi esposa hace 20 años, 25 años, y yo recuerdo que le decían a mi esposa, ¿cómo es posible que tú, no la pastora Marilo, no, ¿cómo es posible que tú mires a este hombre piojoso? No, literalmente eso es lo que le decían a mi esposa, como una persona con la que tú quieres compartir el resto de tu vida. Este hombre vago, todo lo que le decían, porque pandillero, que peleonero, le decían que era drogadicto, no sé, creo que le dijeron que hasta había cometido crímenes avergonzosos donde yo era. Yo le decía, pero yo tengo 13 años, me vine de pequeño, ¿no? Pero básicamente le decían, ¿cómo se te ocurre querer compartir la vida con este hombre que no vale nada? Y yo me imagino, me miraba a ella y decía, no le veo. Y muchas veces lo que miramos se convierte en un enemigo número uno de la fe. Miramos un reporte médico, lo primero que miramos es el reporte médico y decimos 1 más 1 son 2. Pero la lógica de Dios no es así. 1 más 1 es 1. Y a veces miramos la circunstancia y decimos, está difícil. Pero lo bueno es que yo sé que nosotros, la iglesia, tú y yo, no vivimos por las cosas que miramos, nosotros vivimos por las cosas que creemos, porque nosotros somos personas de fe, que caminamos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y nosotros creemos que Dios está sentado en el trono y que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Dile al que está al lado tuyo, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y una de las cosas que yo siempre exhorto a la gente, le digo, si es algo que tú puedes hacer, no se lo pidas a Dios. Si el dinero lo puedes resolver, no le pidas a Dios eso. Pídele a Dios algo imposible, porque Él es maestro y experto en hacer cosas imposibles posibles. Amén. Amén, yo lo creo. Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, dile al que está a un lado tuyo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba sentado? Estaba mendigando. ¿Qué estaba haciendo? Y él oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, y muchos, dile al que está a un lado tuyo, muchos
le reprendían, ¿para qué? Para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, y entonces Jesús, deteniéndose, dile al que está al lado tuyo, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él tenía en claro lo que quería. Dice, y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida dice que recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos están gozosos por la palabra de Dios? Amén. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que el pastor Jonathan me dio para compartir tu palabra. Yo siempre he creído, y también los pastores Pérez, siempre he creído que el púlpito es un lugar que no se puede tomar a la ligera. Y le doy gracias a Dios porque me han confiado compartir la palabra. Pero yo quiero crear un poquito de contexto. La palabra específicamente dice el ciego Bartimeo. Ahora, yo quiero que entendamos la ceguera en el tiempo de Jesús. La ceguera en el tiempo de Jesús era algo similar a la lepra. Porque la ceguera en el tiempo de Jesús, los religiosos lo consideraban como un castigo de parte de Dios. Entonces los ciegos estaban excluidos de la sociedad, de la misma manera que un leproso estaba excluido de la sociedad. Porque ellos decían: esta verdaderamente es una maldición de parte de Dios. ¿Te recuerdas que una vez, mientras Jesús hacía otro milagro con otro ciego, los discípulos le preguntaron: maestro, ¿quién pecó? ¿Te recuerdas? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque ellos consideraban que la maldición, la ceguera era una maldición o de ellos o de una maldición generacional. Entonces entendamos que los ciegos estaban en una sociedad de rechazo. Y me encanta cómo el Señor siempre se manifiesta en aquellos que la sociedad rechaza. Cómo Él se manifiesta en aquellos que todos los demás los desprecian. Por eso cuando miramos estos mensajes, estas misiones, me pone en mi corazón un deseo de mirar cómo el Señor alcanza a aquellos que nadie más está alcanzando. Y hoy, este día, tú tienes la oportunidad de impactar a aquellos que nadie más está alcanzando, pero Dios está usando esta organización como misión posible para alcanzar a aquellos que necesitan alcanzar. Y qué privilegio y qué bendición que el Señor nos da a ti y a mí la oportunidad de poder hacer eso. Porque Dios nos ha bendecido grandemente a nosotros, y aquel que da con gozo, Dios lo bendice grandemente también. Yo lo creo y me da gozo eso. Entendamos la postura de este ciego. Este ciego estaba dice que estaba sentado junto al camino. Ahora, entendamos una cosa: estaba ciego, pero no era tonto, porque estas personas se ponían en lugares estratégicos. O sea, no se iba a poner en un lugar donde no había tráfico de gente, ¿no? Entonces ellos se ponían en lugares estratégicos. Ahora, yo te quiero decir, hay lugares estratégicos donde tú y yo nos ponemos cada día. Pero este hombre estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Ahora, tú puedes decir: ay, pastor, a mí me trajeron arrastrando a la iglesia. Pero yo quiero declarar y creer
que el que tú estés aquí no es una casualidad. Dile al que está a un lado tuyo, el que tú estés aquí no es una casualidad. Tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Y sabes, se me arrimó una profeta de un piecito de alta. Tenemos una perrita que se llama Nala. Está chiquita, fea. Me pasó así como cuando muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las apariencias, ¿no? Y la agarramos mi esposa y yo porque era la más bonita cuando estaba chiquita, y cuando se puso grande un amigo mío llegó a mi casa y me dijo: se parece a Splinter, el de las tortugas ninjas. Y la miro, yo quería enseñarles una foto, pero no tengo ninguna donde sale peinada. Pero ¿sabes qué pasó? Estábamos con Alex se va a recordar, y yo estaba comiendo algo y los perritos, tú sabes, se arriman, ¿no? Siempre están allí arrimándose, ¿no? Y siempre se te arriman. Pero llegó ella y me pareció curioso porque llegó allí, y mientras yo agarraba un chicharrón, porque sí, los pastores también comemos chicharrón, agarraba un chicharrón, y cuando agarré el chicharrón, se me cayó, o sea, se me resbaló, y el chicharrón cayó exactamente enfrente de ella, y ella nomás lo hizo y lo agarró. Y me di cuenta de la importancia de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Por qué? Porque cuando ella estaba allí esperando a que algo cayera. Si hubiera estado allá en otro lado, yo lo hubiera alcanzado, porque no, literalmente Alex no alcancé ni siquiera a hacerle así cuando ya se lo había agarrado, ¿no? Y lo agarró y se fue. Pero es importante que tú y yo estemos en el lugar correcto y en el momento correcto, porque sabemos que una bendición puede caer. Y yo quiero creer que este es el lugar correcto y el momento correcto. ¿Por qué? Porque yo sé que en un momento puede caer una bendición de parte del cielo. ¿Te acuerdas? Me recuerdo de esa mujer que estaba con Jesús y decía: Señor, aún los perrillos de sus señores reciben las migajas. El espíritu del pastor Jonathan se me está aún los perrillos pueden comer de las migajas de su Señor. No es casualidad que tú estés aquí. Así que te hayan traído arrastrando, no es casualidad. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Así que ahí donde tú estás, tú dile: Señor, yo sé que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, porque yo sé que tú derramarás una bendición sobre mi vida. Amén. El que estés aquí es intencional, ¿sabes? Así que la profeta Nala, la miro y le digo: eres una profeta, amor, eres una profeta. El que tú estés aquí es intencional, ¿sabes? Es intencional. Y yo sé que estamos aquí porque sabemos que Dios hará un milagro. Él está obrando en este momento. Me llamó la atención, ¿no? De que este hombre estaba sentado en el lugar correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto. Pero me llamó la atención la palabra que dice que él estaba haciendo un acto, y el acto que estaba haciendo es que estaba mendigando. Tú sabes, la definición de la palabra mendigar significa que esa persona está buscando el favor de una persona. El favor de una persona, ¿ok? Con humildad y también con importunidad. O sea, es una persona importuna. Y él decía que estaba mendigando. Entonces me pongo a pensar y yo digo:
¿Cómo Dios se manifiesta cuando la iglesia es importuna? Porque a veces yo digo, mi perrita se me arrima y siempre está allí. Y a veces me ando trompezando porque no la quiero machucar. O a veces, quítate, ¿no? Y siempre está allí. Y ¿sabes qué? Te voy a ser honesto, la mayoría de las veces, pues yo tengo 2 perritas. Así como los pastores Sandoval tienen 2 perritos que no los quieren mucho, ¿no? Pero ¿qué hacen? Eventualmente ellos, tú les das algo porque lo que quieres es que se quiten de ese lugar. Y yo tengo una perrita que se me sienta, y esta es más bonita, se llama Niña. Pero esta perrita se siente, se me queda viendo y me pone unos ojos que es casi literalmente imposible para mí decirle, vete aquí. Ella viene y lo que hago yo es que termino de darle una galletita y ella se va, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces por la importunidad de que la voy a machucar, de que la voy a pisar, termino yo dándole algo para que se remueva. Y yo te puedo decir, ¿qué tan hermoso muchas veces nosotros entender que a Él podemos venir y decirle, Señor, necesito un milagro? Y cuando él escuchó que Jesús venía, él decía, yo voy a ser importuno y voy a venir y pedir un milagro. Ahora te quiero dar un ejemplo de ser una persona importuna, ¿no? Personas importunas, por ejemplo, Jesús dice que estaba predicando y mientras él predicaba decía que unos amigos vinieron y bajaron a un paralítico por el techo, ¿te acuerdas? Ahora, los amigos eran importunos porque ellos querían un milagro de parte de Dios. Y yo te digo, a veces nosotros tenemos amigos o tenemos personas en nuestras vidas que importunan a Jesús por nosotros. Y te dicen, ven a la iglesia. No, ven a la iglesia, el Señor te va a hacer tu milagro. Y yo te quiero decir, es tan hermoso que aún cuando importunamos a Dios, en el momento menos adecuado, el Señor dice, recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Así que yo te digo este día, ¿sabes? Hay que ser personas que importunamos a Jesús, pero con humildad. Con humildad. El pastor hace unas enseñanzas, decía que hay un protocolo para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Sí o no? Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios con altivez. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llegar a la presencia de Dios con gratitud. Y hay un tema que yo hace un tiempo hablaba y le llamábamos el soldado humilde, le llamábamos a ese tema. Porque había 2 soldados anteriores de él que iban delante de la presencia del profeta, y que estos 2 soldados iban y hablaban con el profeta, y cada que hablaban con el profeta caía fuego del cielo y los consumía. Pero dice que vino un tercer soldado que vino a la presencia de Dios, vino con humildad y comenzó a llegar, tuvo un protocolo de humildad, y dice que el Señor a través de ese profeta lo escuchó. Eso es muy importante que nosotros entendamos, voy a importunar a Jesús en este día. Voy a seguir pidiendo, voy a seguir clamando a Dios. Y es muy importante. Y cuando yo escuchaba el mensaje y decía que él decía Jesús, hijo de David, y mientras Jesús caminaba y él importunaba a Jesús, dice que él gritaba y decía Jesús, hijo de David, y decía que había una generación, había personas que le decían cállate, le decían cállate, lo reprendían. Pero dice que a él no le afectaba eso. Él dijo, voy a seguir clamando a Dios. Y dice que clamó aún más fuerte. Ahora yo te digo, una de las cosas que yo he aprendido sobre una de las llaves que puede traer de bendición a nuestras vidas es cuando tú y yo honramos a Dios, honramos a Jesús, honramos su presencia. Y una de las cosas que este ciego hacía, y hago hincapié, porque este hombre que estaba alejado de la sociedad sabía quién era Jesús. Porque él le llamaba y le decía Jesús, hijo de David, y él sabía que Jesús tenía un propósito que podía cumplir. Él sabía que Jesús podía hacer el milagro. Y cuando él le llama diciéndole Jesús, hijo de David, era porque él sabía que Jesús tenía la capacidad para hacer un milagro en él.
Y cuando él decía Jesús es hijo de David, está representando que lo reconocía, número uno, como un descendiente de rey. Y número dos, como la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a David. Porque había personas que le decían que no es este el hijo del carpintero. ¿Sí recuerdas? Había personas que lo reconocían como el hijo del carpintero, deshonrándolo, pero había aquellos que le decían Jesús, hijo de David, y eso era un acto de honra. Y una de las cosas que yo sé que va a traer bendición a tu vida es cuando tú le honras a Dios. Cuando tú le honras a Dios, ¿cómo? Reconociéndole a Él quién es Él. Dile al que está al lado tuyo, reconoce quién es Jesús. Y eso te traerá bendición. Bendición. La otra manera que yo sé que este hombre venimos y entendemos la importancia de reconocer y honrar a Dios es que es importante que nosotros honremos a Dios a través de la obediencia. La obediencia. Y a través de nosotros tener temor y obediencia con Dios. El temor de Dios no es un temor de tenerle miedo, como cuando a veces le digo a mis hijas, mija, ven, quiero hablar contigo. No quiero. Ese es temor de hombre, ¿no? El temor de Dios, cuando hablamos del temor de Dios, es un temor que honra a Dios. ¿Sí me explico? Y me dio qué tremendo ejemplo de la obediencia y la honra, y de cómo Dios te bendice a través de la obediencia y la honra. Cuando Obed-Edom dice que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y dice la palabra de Dios que su casa y él fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque dice que él recibió el arca del pacto. Ahora, recordamos una cosa: él no tenía las cualidades para recibir el arca del pacto. Solamente los levitas podían transportar el arca y cuidar el arca. Él no era un levita, pero ¿sabes qué fue la diferencia? Que él tenía temor y era un hombre obediente hacia Dios. Y eso causó que la bendición de Dios llegara a su casa. La Biblia no nos dice exactamente si la casa fue, si ese lugar de Abinadab, mientras estuvo la arca por 20 años, si fue bendecido. La Biblia no dice nada, y eso nos hace asumir que no sucedió nada. Pero el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Solamente estuvo allí y nada sucedió. Pero sí vino a la casa de Obed-Edom, y por 3 meses que estuvo allí, su casa fue bendecida. El honra a Dios bendice tu casa. El honra a Dios bendice tu casa. La otra cosa que me doy cuenta es que tenemos que, dice Proverbios 3:9, dice que nosotros tenemos que honrar a nuestro Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Dice, y Él hará que la bendición venga y abunde en tu casa. Una de las maneras que también yo sé que Dios trae bendición a mi casa es cuando yo obedezco a su palabra, donde yo digo, Señor, yo voy a ser agradecido, tú me has bendecido a mí primero, yo voy a ser obediente con las primicias, no con lo que me sobra, con la primicia de lo que tú ya me has dado a mí, porque yo sé que tú has sido fiel. Y te voy a decir una cosa, tuve un sistema como el que hacía el pastor Joaquín. Pastor Joaquín diezmaba y ofrendaba, porque él decía, entre más diezmo y más ofrendo, más Dios me bendice. ¿Te recuerdas? Un día él dijo eso. Y hubo un tiempo que yo decía, esto es un buen negocio, mientras más bendigo, mientras más soy obediente, Dios más me bendice. Pero yo ahora entiendo de que yo tengo que ser obediente y agradecido con Dios, no por lo que me puede dar, sino por lo que ya me ha dado. Por lo que ya me ha dado. ¿Quieres recibir la bendición de parte de Dios? Te invito a que seamos nosotros obedientes, que honremos a Dios, iglesia. Y una última cosa que me dio, una última observación que pude ver, es la perseverancia de este hombre, que no importó que se levantaran
y lo rechazaran, este hombre siguió perseverando. Y yo te puedo decir, hay personas que no quieren verte bendecido. Esa es la realidad. Hay personas que simplemente no puede razonar y poder verte bendecido. Pero las personas no dictan las bendiciones de Dios. Y una de las cosas que yo me di cuenta de este hombre es que no solamente estaba en el lugar correcto, no solamente estaba en el momento correcto, pero tenía dos cosas: la actitud correcta, y no permitía que lo exterior determinara su ambiente. Y tú y yo como cristianos tenemos que entender que tú y yo podemos generar nuestro ambiente y cambiar un ambiente negativo en un ambiente de bendición, donde no nos vamos a poder, no vamos a permitir que otras cosas externas determinen si Dios nos bendice o no. Yo voy a creer de que Dios me va a bendecir porque Él así me lo prometió. Yo voy a creer que aunque se levante contra mí guerra, que se levanten contra mí aquellos enemigos en contra de mí, yo voy a creer, seguir creyendo de que es algo entre yo y Dios. Y voy a venir, voy a decir: Señor, aquí estoy otra vez. Tú me prometiste sanidad. Señor, aquí estoy otra vez. Tú me prometiste un buen trabajo. Tú me prometiste que mi generación te serviría. Aquí estoy otra vez. Voy a perseverar, y aunque se levanten voces en contra de lo que Dios nos ha prometido, yo voy a seguir creyendo de que Dios es bueno. Yo voy a seguir creyendo que esta es mi oportunidad. Y te digo, si tú tienes la oportunidad, aprovéchala de decir: Dios, hoy es el día, hoy es el momento en el que tú vas a hacer ese milagro. Porque este ciego tenía solamente una oportunidad. Platicaba con alguien ayer y le decía que me topé a un peleador de la UFC, se llama Nate Diaz. Tuve la oportunidad de topármelo y básicamente topé con él y hasta me dijo: hey, what's up, bro? Nomás así. Y yo no me tomé foto, y me dice un amigo: ¿por qué no te tomaste una foto con él? Y te digo, ¿voy a tener la oportunidad de verlo así? Tal vez no. Pero yo te quiero decir, no permitas que el enemigo te robe un día, un momento. Cada día que tú tienes es una oportunidad para recibir el milagro que tú desesperadamente necesitas. Así que este día yo te digo: sé perseverante, cree en las promesas de Dios y toma las oportunidades que Dios te da hoy. No mañana y digas: mañana, Señor, tú me vas a bendecir, mañana yo te busco. No, yo digo: hoy es el día que voy a orar, a adorar y glorificar a mi Dios, porque hoy es la oportunidad que tengo para venir delante de su presencia, porque mi milagro está aquí. Mira, yo no sé cuál es nuestra condición, porque muchas veces lo que sucede es que estas ataduras que este ciego tenía era una atadura física, era una atadura espiritual que él tenía también. Y tú puedes decir, y lo limitaba a vivir una vida de bendición. Esa era la realidad. Tal vez tú y yo no tenemos una atadura física, porque bendito Dios, podemos oír, podemos ver, podemos caminar. Pero hay personas aquí que tienen ataduras espirituales que no nos permite vivir en bendición. ¿Cuáles son las ataduras? Esas cosas que no podemos dejar. Y hay personas que dicen: pastor, yo no tengo ninguna atadura física, no tengo ninguna atadura espiritual. Pero te puedo decir, hay personas que sí no tienen una atadura espiritual física o una atadura espiritual ellos mismos, pero hay personas en su alrededor, en su ambiente, que los está atando. No sé cuál es la condición que tú tengas, pero una cosa sí te puedo decir: Jesús es la solución a tu situación, a tu atadura. Él es la situación, Él es la solución a esas cosas que te atan y te limitan. Así que este día yo te quiero invitar a que te pongas de pie y que entendamos que recibir la bendición de Dios es algo que tú y yo necesitamos.
Me encanta este versículo, donde este pasaje, donde había una persona que se llama Balac, y mandó llamar a un profeta que se llamaba Balaam. Ustedes han escuchado a él, la burra le habló a Balaam, ¿se acuerdan? El burro que golpeaba. Pues era un profeta. Y este Balac lo había básicamente contratado, ¿para qué? Para un propósito. Y el propósito era para maldecir al pueblo de Dios. Ese era el propósito. Y me encanta este versículo, está en Números 23, dice: yo tengo órdenes de bendecir. O sea, Dios le dio la orden de bendecir. Si Dios bendice, yo no puedo contradecirle. En otras palabras, lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Ay, pastor, fíjate que siento que alguien me embrujó. Te quiero decir, lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Dile al que está al lado tuyo, cuando Dios bendice, nadie te puede maldecir. Sí, hay personas que han intentado maldecirte, pero yo te quiero decir, cuando Dios bendice, nadie puede maldecirte. Y yo te quiero decir a ti en este día, nosotros seremos bendecidos. Nosotros seremos bendecidos. Creemos en este momento que estamos en el lugar correcto, en el ambiente correcto, en el momento correcto de recibir una bendición de parte de Dios. Creemos que nosotros vendremos y seremos importunos delante de Dios, porque sabemos que el Señor nos hará cumplir el milagro. Yo quiero declarar que eres una iglesia que honra a Dios con tus bienes, y te digo, y con tus primicias. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. No por lo que Dios te puede dar, por lo que ya Dios te dio, porque Él ha sido bueno. Y vamos a ser personas perseverantes. Pero yo quiero declarar esta palabra profética sobre tu vida: lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Nadie puede maldecir. ¿Y cuántos aquí necesitan una bendición? ¿Cuántos aquí necesitan bendición de parte de Dios? Algo que Dios puso en mi corazón es de recibir bendición de parte de nuestro pastor. Pero esto es solamente para aquellos que verdaderamente quieren una bendición de parte de Dios. Porque yo quiero y deseo la bendición de parte de Dios. Porque yo sé que si Dios me bendice, no hay un ser humano en este planeta que pueda contradecir o remover la bendición que Él ya depositó en mí. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te dé a ti ese deseo de recibir la bendición de parte de Dios. Así que en este momento queremos que levantes tus manos y que recibamos bendición de parte del pastor. Amén. Muchas gracias. Y Jehová le habló a Moisés diciéndole: háblale a todos los hijos de Israel, diciéndoles que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que Él tenga misericordia de ti, que Jehová te enaltece sobre todos y que Él ponga su paz en ti y que Él pondrá su nombre sobre ustedes. En el nombre de Jesús yo los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo. Te damos gracias, Padre, que nosotros somos cabeza y no somos cola, es que nosotros estamos encima y no estamos debajo. Te damos gracias que tú
tú ya has abierto las puertas del cielo para nosotros. Hoy recibimos la bendición del Padre, y como acabamos de escuchar, en los que tú bendices no nos pueden maldecir, Señor. Incluso si la arma fue forjada, te damos gracias que no va a prevalecer en el nombre de Jesús. Incluso si ya lo hicieron, ya están a punto de tratar de lanzarla, nosotros vamos a esquivar, vamos a movernos y no nos va a tocar, porque nosotros somos bendecidos de parte de ti. Señor, te damos gracias y te damos gloria y honra primeramente a ti, y creemos, Dios, que nosotros somos bendecidos, somos el pueblo de Dios todo bendecido. Puedes levantar tus manos ahí y decir: Señor, yo hoy recibo tu bendición y te doy gracias que cuando soy bendecido de ti, nadie me puede maldecir. Yo camino en los caminos del Padre, y nadie me quitará de tu camino. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Come on. Gracias, Señor.